Buenos días, familia. Como cada mañana nos acercamos ante el Altísimo para agradecerle por la nueva oportunidad que nos da de recibir su aliento de vida. Les invito para que meditemos en su palabra. Bienvenidos. Familia, muy buenos días. Nuevamente le damos las gracias a Dios por darnos el privilegio de acercarnos en esta mañana para recibir de Él su aliento de vida. Hoy la meditación y la reflexión vamos a hablar de otro personaje de la Biblia, Gedeón. Y hay una palabra clave que el Señor le dice a Gedeón: yo estoy contigo, cuentas con mi apoyo. De acuerdo a la historia del pueblo de Israel, donde era gobernado por jueces, la última juez antes de Gedeón fue Débora, una mujer de Dios que a través de ella la tierra reposó durante 40 años, dice la Biblia. La historia del pueblo de Israel es muy similar a nuestra historia, con muchos altibajos, como una especie de montaña rusa. Pero no por culpa del ambiente, del sistema, los madianitas, ni siquiera de Dios, sino por culpa nuestra. La palabra de Dios dice que apartados del Señor nada podemos hacer. Precisamente Juan el Evangelista, en el capítulo 15, versículo 7, dice de esta manera: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Dice en Jueces capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De modo que empobrecía Israel por causa de Madián. ¿Sería la causa de la pobreza y de la tragedia Madián? Seguramente es fácil buscar culpables y no asumir responsabilidades. Porque en el primer versículo me dice que los hijos de Israel hicieron lo malo. Pero en esa condición, ya terminando el capítulo 6, versículo 6, dice: y los hijos de Israel clamaron al Señor. En estos 6 primeros versículos vamos a tener en cuenta el versículo 1 y el versículo 6 del capítulo 6. Primero, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Ya vimos la tragedia que sucedía con el pueblo de Israel. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Debido a la opresión, los israelitas clamaron al Señor. De nuevo, esa no era la primera vez que actuaban de ese modo. Muchas veces lo hicieron. Muchas veces se volvieron atrás, le volvieron la espalda al Señor. Pero cuando venían las calamidades, cuando venía la tristeza, la pobreza, la tragedia, entonces volvían otra vez a buscar al Señor de nuevo. Y Él, claro, su misericordia es para siempre, dice la Biblia, respondía a ese llamado. Muy parecido a nuestro comportamiento. Siempre llamamos al Señor a apagar incendios, cuando no debería de ser así. Entonces vamos a estudiar la historia de Gedeón, del Señor. Cómo el Señor tiene misericordia de un país, de una nación, pero llama a hombres para que se dignen prestar atención, oído y atender la instrucción.
Después de que Dios enviara un profeta para reprender a Israel, su segundo paso fue acercarse a un hombre llamado Gedeón. Entonces vamos a Jueces capítulo 6, versículo 11 y 12. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezrita. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Qué palabras tan hermosas, ¿no? Qué palabras tan apropiadas, estando en una situación tan trágica como estaba el pueblo de Israel. Se le aparece a Gedeón y le dice que el Señor está con él, varón esforzado y valiente. ¿Qué fue lo que le respondió Gedeón al Señor, al ángel del Señor? Versículo siguiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Seguramente es la pregunta que se hacen muchas personas, cristianos, ¿no? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué estamos pasando estas situaciones tan difíciles? ¿Por qué tenemos problemas aquí dentro de la casa? ¿Por qué los problemas económicos? ¿Por qué no podemos salir de las deudas? ¿Por qué esta enfermedad? Bueno, tenemos una lista seguramente de por qué. ¿Por qué? ¿Cierto? Y hacemos memoria. Seguramente. ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde está ese Dios que hace maravillas? ¿Acaso no fue el mismo que sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud? No, eso no puede ser así. Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Esa era la versión y eso era lo que había en el corazón de Gedeón, como seguramente en muchos cristianos y aún no cristianos, tratando de buscar un chivo expiatorio de todo lo que está sucediendo en esta tierra, en este mundo. Dios no tiene la culpa de los malos gobiernos, de la corrupción, de que muchas personas no aprovechan las oportunidades que Dios les da, ¿cierto? Es fácil seguramente echarle la culpa al Señor, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo le contesta el Señor a este joven? Y mirándole el Señor. Qué preciosa esa expresión acá. Dios nos mira aún en medio de nuestras dificultades. Nos mira en medio de nuestras falencias. En medio de nuestros reproches, Él nos mira y no solamente nos mira, sino que nos escucha. Dios no es ajeno a todo lo que nos está sucediendo para nada. Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Lo que el Señor le está diciendo: tú eres el responsable. Tú te vas a encargar de sacar este país adelante. Y seguramente lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros individualmente: tú puedes sacar a la familia adelante. Tú puedes sacar tu hogar adelante. Yo estoy contigo. Yo te apoyo. Gedeón cuestionó dónde estaba Dios cuando estaban sucediendo todas esas calamidades. Y es la misma pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios, por ejemplo, cuando ocurren esos asesinatos? Cuando ocurren tantas cosas. No obstante, no era que Dios no estaba con ellos, sino que ellos no estaban con Dios. La palabra de Dios dice: acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Como respuesta a la pregunta de Gedeón, Dios le dijo: oiga bien, ¿qué le dice el Señor? Yo estoy contigo. Yo te voy a apoyar. Tú estás capacitado para sacar a este país adelante y traer paz. Seguramente hoy podemos colocar cualquier cantidad de justificaciones, de prejuicios, la falta de valía, el menosprecio. Más adelante eso fue prácticamente lo que Gedeón expuso. Entonces respondió Gedeón: oiga bien, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Mire, argumentos que definitivamente ante Dios
no son válidos. Dios siempre está con nosotros, familia. Y Dios nos puede capacitar y nos va a capacitar en la medida en que seamos sensibles a su voz. Él argumentaba, oiga bien, que la familia era pobre. Mucha gente se condiciona a su pobreza, a lo que es actualmente, cuando Dios mira el potencial que hay en cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo estoy contigo, yo te apoyo. El Señor no es ajeno a todo lo que está pasando. El Señor no es ajeno a nuestros sufrimientos, para nada. El Señor no es ajeno a nuestras lágrimas, a nuestro dolor, a lo que está sucediendo en nuestro entorno, a nuestra enfermedad, para nada. Pero nos debemos apropiar de este pasaje, y especialmente cuando el Señor dice que Él miró a Gedeón. En el Salmo 40 dice el rey David: aunque afligido yo y menesteroso, Él pensará en mí. Familia, ¿por qué no nos acercamos al Altísimo en esta mañana? No importa la condición, no importa los problemas, las situaciones, las aflicciones por las cuales estemos pasando en este momento. Si seguramente hacemos un análisis de todo lo que nos está sucediendo, seguramente es el resultado de nuestras malas decisiones. Dios nunca había abandonado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había apartado de Él. Y eso sucede en muchas ocasiones con nosotros. Como dice el apóstol Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, dejen el pecado. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Gedeón colocó una cantidad de taras, una cantidad de prevenciones. Soy pobre, mi familia es pobre y yo soy el más joven de la familia. No, para Dios no hay ninguna excusa. Él prometió apoyarnos y Él ha prometido glorificarse en nuestras vidas, simplemente que seamos sensibles a la voz de Él. Dios se glorificó en la vida de Gedeón, y Gedeón fue juez en Israel, y Dios lo respaldó de una manera sobrenatural. Familia, ¿qué estás esperando para acercarte a Él? Él nos está observando. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el salmista. Sobre ti fijaré mis ojos. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que tus ojos están puestos en tus hijos. Muchísimas gracias, Señor, porque tú nos observas, porque tú guías nuestros pasos. Gracias, Señor, porque tú nos apoyas. Pero ante todo, cuando hay sensibilidad en nuestros corazones, Señor, cuando te buscamos con todo el corazón. ¿Por qué no te acercas en esta mañana delante de Él? ¿Por qué no le dices en esta mañana que entre a tu vida, que tome el control de tu corazón, que tome tu ser, para que tu vida tenga un propósito, para que tu vida tenga un aliciente, para que en tu vida se manifieste su poder y su gloria? Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú estás atento al clamor, a la súplica de tus hijos y de tus hijas. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que está sucediendo, Señor. Porque sabemos que todo esto, Señor, oh Dios, nos lleva a acercarnos a ti, Señor, a depender de ti, Señor. Bendito eres, mi Señor, porque tú no eres ajeno, Señor, a la situación por la cual estamos atravesando, a estas situaciones por las cuales estamos viviendo, Señor. Gracias, Señor, por, oh Dios, colocar tu mirada en nosotros. Bendito eres, Señor, por señalarnos el camino, Señor. Gracias por levantarnos, por apoyarnos, Señor, porque tu palabra lo afirma, que tú estás con nosotros y que derrotaremos a nuestros enemigos. Claro, con la ayuda, con el poder, con la unción del Espíritu Santo, derrotaremos la enfermedad, derrotaremos al enemigo, al gigante, a todos aquellos que se levantan en contra de nuestra familia, en contra de los propósitos que Dios tiene para con nosotros.
Papacito de los cielos, muchísimas gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti como tus hijos, Señor. Gracias por tu respaldo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias porque eres tú quien nos guía, porque eres tú nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro castillo, nuestro estandarte, Señor. En esta mañana, Papacito de los cielos, pedimos tu bendición y tu dirección, Señor. Llénanos con tu santa presencia, Señor. Papacito de los cielos, que tu amor sobrenatural, que la gracia de tu Hijo y que la comunión con tu Santo Espíritu se siga derramando en nuestros corazones. Gracias, Señor, por escuchar nuestro ruego y nuestra súplica en esta mañana. Y gracias por bendecirnos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, que pasen un feliz día y que Dios se siga glorificando con su aliento de vida. Bendiciones.